Muy buenos días. En esta clase vamos a seguir hablando de cómo copiar celdas, especialmente haciendo referencia a copiar fórmulas en Excel. Probablemente en los ejercicios anteriores hayas podido notar que en algunos casos las fórmulas mostraban como errores al copiar o te aparecían resultados un poquito extraños. Eso es lo que vamos a trabajar en esta clase para entender algunos aspectos del funcionamiento de Excel. Como te dije en la clase anterior, hay que entender la lógica de funcionamiento de este programa para poder manejarlo cada vez mejor. Entonces, vamos a hablar de esos, entre comillas, errores al copiar fórmulas en Excel. Si bien dijimos que copiar fórmulas ahorra tiempo y nos evita errores, a veces esa misma fórmula que estamos copiando nos produce un aparente error. Y destaco el término aparente porque ahora vamos a explicar bien a qué me refiero con esto de los errores o de que una fórmula cuando se copia puede producir un error. Y para esto es importante, como te mencioné, conocer la lógica del funcionamiento de Excel. Y para entender esa lógica tenemos que mencionar, si bien lo vamos a hacer de la forma más fácil posible para que lo puedas comprender, pero vamos a tener que hablar de posiciones relativas y posiciones absolutas en las fórmulas de la hoja de cálculo. Para entender esto, entonces vamos a pasar a la hoja de cálculo donde yo ya preparé un ejemplo que me va a ayudar a explicarte estos conceptos. Bueno, acá tenemos una hoja de cálculo con unos datos ya preparados y tenemos aquí en la columna de la izquierda un subtotal al que hay que aplicarle un descuento del 10%. Entonces nosotros podríamos armar la fórmula, como vimos en las clases anteriores, empezamos con el signo igual, siempre primero me ubico mi celda activa en el lugar en el que quiero tener el resultado, pongo el signo igual y con el mouse tomo el primer dato que va a participar de esta fórmula. Como le quiero aplicar un descuento, como dice aquí, del 10%, puedo escribir por 10%. Le doy Enter y ahí tenemos el resultado del descuento. Haciendo un poquito un repaso de cómo aplicar formato a los números para que aquí se vean los separadores de 1000 como se está viendo en la columna de al lado, y como quiero que este formato con separadores de 1000 se aplique a todas estas celdas, puedo ya seleccionar todas las celdas, voy a buscar el formato de número, selecciono la casilla número y aquí, como no me interesan los decimales, los voy a reducir a 0 y voy a activar la casilla que dice usar separador de 1000. Ahí, al aceptar, ya tengo puestos los separadores de 1000, no solo en esta celda, sino en todas las que están seleccionadas. Cuando haya un resultado, va a tener este formato. Bien, pasamos con la segunda fórmula. Pongo igual, tomo el valor por 10%, y acepto. Entonces, como vimos en las clases anteriores o en la clase anterior, esto yo lo podría estar copiando. Aquí hemos hecho dos fórmulas de manera manual,
pero sería más fácil utilizar el controlador de relleno y arrastrar hacia abajo. Y ahí vemos que se produce en cada renglón el resultado correcto, es decir, el 10% de 2 millones es 200.000, el 10% de 250.000 es 25.000, el 10% de 50.000, de 500.000 es 50.000. ¿Qué es lo que ha pasado al copiar? Vamos a mirar la primer fórmula dando un clic aquí y vemos que está tomando este primer valor que habla de la ubicación en la fila 5, columna C. La segunda fórmula, que la hice a mano, tomé el dato de la fila 6, misma columna. Ahora, de aquí para abajo yo estuve copiando. Utilicé el controlador de relleno y arrastré. ¿Qué pasó? Al copiar, Excel entendió que queríamos copiar no el valor de esta celda, sino el valor de la celda de abajo. Por eso es que aquí ha tomado el valor de la celda de abajo y al cambiar la fórmula a la fila siguiente, también ha desplazado la fila donde está el valor a tomar y ha pasado lo mismo aquí. Se ha desplazado un lugar hacia abajo y aquí se ha desplazado un lugar hacia abajo. Es decir, que esta celda C5 que está aquí, dentro de la fórmula, es lo que se llama una referencia. Esta fórmula hace referencia a esta celda. Al copiar hacia abajo, esta referencia ha cambiado. Ahora ha pasado al renglón 6, de 5 a 6. ¿Por qué? Porque la fórmula pasó del renglón 5 al renglón 6. Aquí la fórmula pasa del renglón 6 al renglón 7 y la referencia pasa del renglón 6 al renglón 7 también. Está leyendo este renglón. Es decir, que en cada paso que doy cuando deslizo el controlador de relleno, lo que estoy haciendo es deslizar la fórmula y la referencia que esta fórmula contiene también se va deslizando junto con la fórmula. Vamos a borrar, vamos a copiar de nuevo, ahora desde el principio, y vemos que aquí estamos haciendo referencia a la fila 5. Entonces, al copiar, aquí al copiar en la celda de abajo, vamos a hacer referencia a la fila 6, a la fila 7, 8, 9 y 10. Vamos a verificar fila 6, fila 7, fila 8, 9 y 10. Esa es la manera en la que funcionan estas referencias en Excel en su formato estándar. Ahora, miremos un poquito esta fórmula. Aquí hemos puesto el valor 10%, pero este valor 10% también está puesto aquí. ¿Qué pasaría si de repente decidimos que en vez de un descuento del 10% quisiéramos dar un descuento del 15%? Entonces tendríamos que modificar el descuento que aplicamos, pero ese descuento no se ve reflejado aquí porque el monto del descuento está escrito por el teclado. Es decir, que yo tendría que poner 15%, aceptar y volver a copiar otra vez hacia abajo para que se actualicen los valores. Esto ya es un trabajo un poco más engorroso. ¿Qué te parece si en vez de escribir a mano el valor de porcentaje,
hacemos que Excel calcule tomando el valor de esta celda, aprovechando que ya está escrito. Vamos a ver que el resultado es el mismo. Pero está leyendo ahora dos referencias. La referencia a la fila, a la celda 5 en el subtotal, y la referencia a la celda que contiene el valor del porcentaje. Ahora la pregunta del millón es, ¿puedo copiar esto hacia abajo? ¿Qué va a pasar cuando yo copie? Vamos a borrar estos datos que se ven aquí. Así no nos molestan estos números. Cuando copiamos, se va a desplazar la referencia a la celda del subtotal, pero también se va a desplazar la referencia al descuento. Aquí está tomando bien este valor, pero no está tomando bien este valor. Si sigo copiando y me voy a la celda de abajo, aquí la celda del subtotal lo está tomando bien y este se ha corrido otro lugar más hacia abajo. Y pasa lo mismo, cada vez que me desplazo un lugar hacia abajo, la referencia se desplaza un lugar hacia abajo. En los dos, es decir, las dos referencias, la que se refiere al subtotal y la que se refiere al descuento. Entonces, este es el supuesto error que yo puse entre comillas, que se produce en algunas situaciones cuando copiamos fórmulas. Excel nos permite solucionar esto. Vamos a borrar estas fórmulas con error. Excel nos permite solucionar esto a través del bloqueo de aquellas partes de la fórmula que no queremos que se desplacen cuando copiamos hacia abajo. En este caso, utilizando el código de colores, vemos que la referencia que está con el color rojo es la que no se debe modificar, por lo tanto es la referencia a bloquear. ¿A dónde? En mi fórmula. ¿Cómo hacemos esto? Ubicando el cursor en cualquier parte de esta referencia, al comienzo, al medio o al final, y pulsando la tecla de función F4. Vas a ver en tu teclado, por encima del teclado que tiene los números, en la parte superior, vas a ver teclas que tienen una F y un número. Tenés que pulsar la tecla que tiene la letra F y el número 4. Al pulsar una vez, aparecen dos signos pesos, uno delante de la letra, otro delante del número. De este modo, convertimos esta referencia que era relativa en lo que se denomina técnicamente una referencia absoluta. Voy a aceptar, y esta referencia absoluta, ahora cuando yo desplace mi fórmula hacia abajo, no va a cambiar. La única que va a cambiar es la que quedó sin convertir, es decir, la que no tiene los signos pesos. Vamos a probar, desplazamos un lugar hacia abajo y miramos qué pasa aquí. Vemos que la referencia al subtotal cambió porque no tiene los signos pesos y vemos que la referencia al descuento sigue en el mismo lugar. Está bloqueada por esos signos pesos que pusimos. Por lo tanto, ahora podemos tranquilamente copiar hacia abajo todas las fórmulas y vamos a ver que en cada renglón cambia la referencia azul, pero no cambia la referencia roja. Aquí pasa lo mismo, aquí pasa lo mismo, y nos desplazamos hasta el final y vemos que la referencia azul ha ido acompañando al cambio de la fórmula y la roja se ha quedado en su lugar.
¿Cuál es la gran ventaja que tiene esto? Que nos ahorra trabajo al copiar. Si acá en vez de 5 o 6 datos tuviéramos 400, hubiéramos tenido que modificar cada vez que hay un cambio en el porcentaje. En cambio ahora, si hay un cambio en el porcentaje, vamos a volver a poner, por ejemplo, 10%, al aceptar todos estos valores se actualizan automáticamente. Voy a dar Enter y aquí han cambiado todos los valores. Si en vez de 10% pongo 18%, al dar Enter se ajustan automáticamente todos los valores aquí. Voy a dar Enter. Ahí se ajustaron todos los valores. ¿Por qué? Porque ahora estamos con una fórmula que vincula el descuento con el subtotal. De este modo podemos completar nuestra planillita de cálculo ahora haciendo la diferencia entre el subtotal y el descuento. Entonces acá sí hacemos una fórmula sencilla, el subtotal menos el descuento, acepto, y como esta fórmula ahora está trabajando con dos valores que deben ir actualizándose a medida que cambio de un renglón, el renglón puedo arrastrar hacia abajo y vemos que está tomando los datos correctamente. Vamos a revisar aquí. También está tomando los datos correctamente, aquí también y aquí también. Si ahora cambiamos este valor, vamos a poner un 13%, se va a actualizar el descuento y como el total ya está contemplando este descuento, también se va a actualizar el total. Voy a dar Enter y se actualizaron todos los datos instantáneamente. Vamos a pasar a otro ejemplo, que es este ejercicio primero y este que estamos haciendo ahora, son los que vas a tener como tarea. Entonces presta atención. Aquí tenemos una zona de adicionales y descuentos en una planilla de cálculo de sueldos a pagar. Vamos a calcular un adicional por presentismo que se va a sumar al sueldo y luego vamos a calcular dos descuentos que se van a restar del sueldo. El adicional por presentismo es el 5% del valor del sueldo de cada empleado. Por lo tanto, la fórmula que vamos a realizar es tomar el sueldo básico, lo vamos a multiplicar por el porcentaje de presentismo para obtener el adicional. Como en cada sueldo que tengo aquí abajo debo calcular el mismo porcentaje de presentismo, de acuerdo a lo que explicamos recién, si yo arrastro desde aquí, se va a desplazar esta celda, pero también se va a desplazar este porcentaje. Por lo tanto, este porcentaje debe mantenerse fijo en mi fórmula. Y eso lo vamos a hacer bloqueando la referencia roja, que refiere al adicional por presentismo. Para ello voy a pulsar F4 para que aparezcan los signos pesos, voy a aceptar y voy a arrastrar hacia abajo. Vamos a verificar que el cálculo está funcionando bien. Aquí tiene que tomar este valor, es decir, el valor del segundo empleado, y debe seguir tomando el mismo porcentaje de presentismo. Vemos que se ha desplazado el sueldo y se mantiene fijo el presentismo. Aquí en el último pasa exactamente lo mismo. Como podés ver, se ha borrado la línea inferior porque al arrastrar no solo estamos copiando la fórmula, sino también
el formato que tiene la celda. Como esta celda no tiene una línea abajo, aquí no se ha copiado la línea abajo. Esto no es nada grave, lo arreglamos en un momento. Vamos ahora a averiguar el sueldo bruto. El sueldo bruto va a ser el básico más el presentismo. Hacemos la fórmula: básico más presentismo, aceptamos y arrastramos. En este caso no hay que bloquear nada porque necesitamos que vaya tomando renglón a renglón, como sucede aquí y como sucede también en el último. Ahora debemos aplicar descuento por obra social. El descuento lo calculamos sobre el bruto. Por lo tanto, empezamos la fórmula con igual, tomamos el sueldo bruto, multiplicamos por el porcentaje de descuento y ya en este caso, como ya sabemos que este porcentaje debe permanecer bloqueado, aquí mismo podemos pulsar la tecla F4 y bloqueamos el descuento. Aceptamos y podemos arrastrar hacia abajo. Para estar seguros, verificamos con el último dato que esté tomando el sueldo bruto con el descuento de obra social. Ahora vamos al descuento por jubilación. Va a ser también sueldo bruto por el descuento por jubilación. Y ya lo vamos a bloquear también. Aceptamos y desplazamos hacia abajo. Verificamos que en el último caso esté tomando bien los valores, sueldo bruto y jubilación. ¿Cómo averiguamos el neto a cobrar? Es el sueldo bruto menos el descuento por obra social menos el descuento por jubilación. Entonces aplicamos la fórmula sueldo bruto menos descuento por obra social menos descuento por jubilación. Aceptamos y aquí tenemos que ir leyendo renglón a renglón, por lo tanto no es necesario bloquear nada. Simplemente arrastramos hasta abajo de todo, verificamos que en el último renglón esté tomando los valores que corresponden a ese renglón y ahí nos quedamos tranquilos que está todo bien. Para calcular el total de lo que la empresa debe pagar es necesario sumar todos estos sueldos de los empleados. Para ello vamos a utilizar la función autosuma que ya vimos también en una clase anterior. Verificamos que la línea punteada esté abarcando correctamente los datos y aceptamos. Acá tenemos, de paso, vamos a incorporar 3 funciones muy simples que tiene Excel. Quiero averiguar cuál es el promedio, el sueldo promedio de estos 4 que tengo aquí. Aquí voy a averiguar el sueldo más alto y aquí el sueldo más bajo. Y son 3 funciones muy sencillas que tiene Excel que las vamos a encontrar no en el botón de autosuma, sino en la flechita que está aquí al lado. Aquí tenemos la función promedio, valor máximo, valor mínimo. Vamos a promedio porque aquí quiero calcular promedio. Damos un clic y fíjate que como mencionamos en la clase anterior para la función suma, Excel busca todos los números que tiene cerca. Por eso es importante lo de entender la lógica de funcionamiento de Excel. Yo quiero calcular el promedio solo de los sueldos, no del total. Entonces, selecciono, tomando el primer número desde el centro de la celda y me desplazo hacia abajo, hasta abarcar solamente los 4 sueldos que me interesan. Una vez hecho eso, acepto.
y me dice que el sueldo promedio es 19.138. Ahora voy a averiguar el sueldo máximo, para lo cual vengo a la flechita al lado de autosuma, busco el valor max. Igual que en el caso anterior, Excel toma todos los datos que tiene cerca. Vamos de nuevo a tomar solo los que me interesan, que son los 4 sueldos. Ahí doy clic en aceptar y vemos que el sueldo más alto es 22.838, coincide con lo que estamos viendo aquí. Vamos a averiguar el sueldo más bajo con la función mínimo, min. Lo mismo que en el caso anterior, Excel toma todos los valores que tiene cerca, pero nosotros queremos solamente los 4 sueldos que me interesan. Y ahí tenemos el sueldo más bajo, que es el primero. Muy bien, de este modo hemos visto entonces cómo corregir algunos errores que pudimos detectar en ejercicios anteriores utilizando el bloqueo de celdas, o técnicamente lo que se llama convertir una referencia relativa en una referencia absoluta. Por lo tanto, lo que hemos visto es que no todas las fórmulas se pueden copiar, que se producen errores en algunos casos. Estos errores los podemos corregir mediante el bloqueo de celdas, y lo que hacemos técnicamente es modificar una referencia que originalmente es relativa para convertirla en una referencia absoluta. La tarea que tenés ahora asociada con esta clase es revisar aquellos ejercicios anteriores donde pudiste detectar que había estos errores al copiar las fórmulas y corregirlos aplicando esta modificación de referencia, y también hacer estos 2 ejercicios que viste en la clase para practicar un poco más, y también incorporar estas funciones sencillas nuevas que te acabo de mostrar. Es muy importante seguir practicando también el formato de las celdas. Por eso viste que hay líneas y colores, además de formatos de número, con moneda, con separador de miles, para seguir tomándole la mano a estos aspectos de Excel y también a la realización de fórmulas. Es muy importante que te comuniques en el grupo, que hagas todas las consultas necesarias y también que ayudes a tus compañeros cuando ellos plantean alguna dificultad y vos hayas podido entender y solucionarla viendo la clase y haciendo los ejercicios. Con todo esto, nada más por ahora. Nos vemos en una próxima clase. Me despido. Chau, chau.